para todos los que van a venir después. Desde ese punto de vista, Alejandra es un punto de inflexión a partir del cual va a cambiar el dictum poético. Ahora, si nos fijamos por qué es tan importante, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con los temas de Alejandra y otras que tienen que ver con el aspecto formal. En alguna medida se refirió al aspecto formal Conrado, pero yo quisiera redondearlo más en relación con los temas. Acerca de los temas hay algo que es indudable y que es la apuesta al absoluto por parte del lenguaje. Es decir, el lenguaje es un absoluto y es aquello que nos puede sacar, como ella dice, de la idiotez de lo real, de la tontería de lo real. Y desde el punto de vista va a llevarnos a una forma de trascendencia que en eso, como también lo señaló Conrado, va a vincularse, uno de los puntos de vinculación con los poetas malditos, iniciados por Rimbaud, luego continuados por Lautréamont y finalmente Artaud, que van a ser fundamentales para Alejandra. Ahora, aparte de esta apuesta al absoluto por parte de la palabra, vamos a tener una indagación en la subjetividad que también es excepcional y primera, podríamos decir, primera dentro de la poesía argentina. Va a haber una indagación, una profundización, además va a haber una captación de las divisiones del sujeto que van a dialogar entre ellas y que nos van a enfrentar con una visión del sujeto que va a continuar, pero desde otro punto de vista, el yo es otro de Rimbaud. Ahora, finalmente también lo nombró Conrado, yo pienso en que es fundamental la indagación sobre la muerte, la interrogación constante acerca de la muerte, entendida como una dimensión a la cual se le habla, en cierta medida se la torea, se la llama, se le tiene miedo, se tiene fascinación. Hay una fascinación con la muerte en Alejandra y eso lo vamos a ver en toda su poesía, pero sobre todo va a aparecer en los dos últimos libros, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical, que van a tener esa marca de la muerte, esa marca del silencio, como eso inseparable de la palabra para alcanzar lo absoluto. Ahora, si estos hay muchos otros temas, pero yo creo que estos son los fundamentales dentro de Alejandra. ¿Qué pasa con lo formal? También en cierta forma se refirió Conrado a lo formal. Alejandra trabaja el poema como si fuera un orfebre, absolutamente, como si fuera una alhaja y ella trabajara cada una de las gemas. Esto, ¿qué es lo que va a lograr? Que las palabras sean absolutamente imposibles de cambiar. Son absolutamente necesarias y no podemos siquiera mover de lugar una sola palabra. Esa condición necesaria que tienen los poemas se va a ver tanto y de una forma muy notoria en los poemas verdaderamente brevísimos de Árbol de Diana, como en los poemas extensos que van a comenzar, de Extracción de la piedra de locura en adelante. En las dos vertientes de su poesía vamos a encontrarlo. Y fíjense, cuando hablo de dos vertientes es porque hoy leyó este poema, que es un poema bastante extenso y que pertenece a La última inocencia, el segundo libro de Alejandra, no, el primer libro de Alejandra, el segundo de las aventuras perdidas, y que acá vamos a tener un poema bastante extenso, y es como si fuera reduciéndose cada vez más, como si fuera una fuerza centrífuga que va a ir condensando el poema hasta convertirlo en algo absolutamente necesario. Yo te voy a pedir que leas esos dos poemas porque creo que es importante darnos cuenta a esa condensación extrema donde nada es movible ni transformable. Alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Condensación extrema y una
forense impresionante. Este es el poema predilecto mío, por eso lo hago leer, además de que de su condensación creo que es maravilloso. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler. Mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche. Déjate caer y doler, mi vida. Se darán cuenta ustedes este poema circular que va a tener un encanto o también la cosa contundente, pero al mismo tiempo hay algo como encantado que a nosotros nos atrae. Además esa palabra ingenuo en el medio, toda esa oscuridad que tiene el poema es como si la iluminara en alguna medida. Esas son las cosas mágicas que logra hacer Alejandra en esta condensación extrema. Se va a lograr en Árbol de Diana y también en el libro que sigue, que es Los trabajos y las noches, donde vamos a tener esta misma condensación, pero después de esto hay una inflexión. La inflexión va a estar dada por el libro que hoy lo nombró también, Extracción de la piedra de locura, donde Alejandra va a poner también poemas condensados y muy impresionantes, muy potentes, pero va a comenzar a desarrollar los poemas en prosa, que algunos son muy extensos. Extracción de la piedra de locura, leído, dura 25 minutos. Lo sabemos porque una vez Ingrid Pellicori hicimos un homenaje a Alejandra e Ingrid Pellicori lo leyó y fueron 25 minutos. ¿Saben ustedes lo que es un poema que dura 25 minutos? Y lo que tiene de fascinante es que sigue trabajando el lenguaje como un orfebre. Si en los poemas condensados y absolutamente perfectos parece imposible mover algo, nos vamos a los extensos y tampoco podemos mover algo porque está todo tan cuidado. Hay un trabajo tan obsesivo que Alejandra lo tuvo hasta el final. Y esto es importante, yo insisto mucho en el trabajo de lo formal, porque con la cuestión del poeta maldito, que yo voy a referirme para condensar un poco y dar la idea del poeta maldito, con esta idea del poeta maldito, algunos que conocen nada más que el mito piensan que las musas le soplaban. Como era un poeta maldito, se ponía a escribir al dictado de las musas. Nada que ver con las musas. Y tampoco con el surrealismo, que ya tiene una fuerte relación, Breton, Paul Eluard, etc. Porque ahí tenemos la escritura automática. Y si hay algo que no es escritura automática, es lo de Alejandra, que va a estar cuidado hasta el último detalle. Entonces aquí, si habíamos visto una fuerza centrífuga, ahora va a haber una fuerza centrípeta que va a abrir el poema y lo va a convertir en algo extenso. Es porque además es también un poco lógico que se produzca eso, porque al llegar a tal condensación es como si se estuviera al borde de terminar con el dictum poético, pero se sigue trabajando, se sigue. Hoy lo había dicho, la pequeña casita donde se refugian los niños en el bosque. Hay un momento en que dice que eso es el poema para ella. Por eso cuando lo rompa, los niños se van a quedar sin ningún refugio en el bosque y vamos a quedarnos abiertos a la destrucción. Eso lo voy a hablar cuando terminemos de hablar del poeta maldito. El poeta maldito, ¿qué ocurre? Sin lugar a dudas, Alejandra es la primera mujer que podemos llamar poeta maldita. Y está en la tradición, como lo dijo hoy Conrado, de Rimbaud, Lautréamont, Artaud y Alejandra. También tenemos como antecedente a Baudelaire, pero Alejandra va a ser la primera mujer poeta maldita. ¿Qué quiere decir eso? Sintetizando un poco los rasgos, lo fundamental es convertir a la vida en poesía y a la poesía en vida. Esa apuesta que viene de Rimbaud y que van a tomar después los surrealistas va a ser, como vieron ustedes con el fragmentito que leí yo, va a ser la apuesta central de Alejandra y de ahí el absoluto literario que va
va a ser lo que la caracterice. Ahora bien, aparte de este convertir a la vida en poesía y a la poesía en vida, ¿cuáles van a ser los otros rasgos del poeta maldito? En cierta medida los voy a sintetizar porque ya prácticamente los nombramos a todos menos uno. La ruptura con todas las convenciones burguesas, una de las cuales, como también lo dijo Conrado, es el trabajo. Alejandra nunca va a trabajar más que por caso de absoluta necesidad, porque en París va a trabajar, pero después nunca más. Y eso va a ser una ruptura con el mundo burgués. Ahora, si en las otras también señaló Conrado la ruptura respecto de la sexualidad, esa bisexualidad que la va, fíjense ustedes, que es mucho más transgresor que ser lesbiana. Ella además decía, yo lesbiana no soy, soy bisexual. Y después hay otra cosa que no se nombró y que es el hecho del consumo de drogas. En el caso de Alejandra no se trata de drogas tipo sustancias, sino que se trata de drogas psicotrópicas. No en vano va a matarse con 50 pastillas de secoral sódico. Y al final de su vida, como se ve en la última libreta donde aparecen, desgraciadamente no está publicada porque ese enorme volumen de los diarios no está completo. Entonces hay una última libreta de 1971-1972, en el 72 es cuando Alejandra se mata, donde vamos a tener una serie de indicaciones de lo que está tomando, y uno se agarra de la cabeza, porque si bien Pichon Rivière, que fue su segundo analista, le va a recomendar, le va a recetar pastillas, eso era algo muy criticado en Pichon Rivière, pero lo hacía, le recetaba psicotrópicos a sus pacientes. En Alejandra luego va a sumarse a la automedicación y al final es prácticamente una locura lo que está tomando. Y eso evidentemente, ¿qué incidencia va a tener? Va a tener incidencia en su salud mental, porque acá hay otro rasgo que tiene que ver con los malditos y es que están dando vueltas alrededor de la locura. Pensemos en Artaud y su internación en Rodez. Entonces ahí lo tenemos claro, y en Alejandra con sus internaciones en el Pirovano y ya al final con prácticamente, como lo vemos eso se ve muy claro en la última libreta, se ve muy claro cómo va a ir perdiendo prácticamente la cabeza. Entonces todos estos rasgos van a sumarse y van a darnos la figura del poeta maldito, pero el poeta maldito, que no es el mito del poeta maldito, que muchos, ustedes vieron que, como lo citó recién, nuestro libro con Patricia Venti se llama Biografía de un mito, lo cual es una contradicción entre términos, porque si algo no puede tener un mito es una biografía. Justamente nosotros lo pusimos así para deconstruir el mito, porque hay una biografía, no hay un mito. Y justamente eso, porque ¿cuál es el peligro del mito Pizarnik? El mito Pizarnik aleja a uno de la poesía, porque mucha gente conoce el mito Pizarnik, pero no conoce su poesía. Y no conocer su poesía es no entender nada, porque si no entendemos que la vida está apostada a la poesía y la poesía absorbe o se une a la vida, no entendemos nada. Entonces la poesía es fundamental para entender al poeta maldito, si no, no se lo entiende. Por eso deconstruimos el mito a partir de una biografía, nos pareció que era la forma de nombrarlo. Ahora bien, si esto es lo fundamental, o yo diría rasgos fundamentales, hay algo que quisiera señalar también, y que es cómo la obra de Alejandra va a ir agrandándose. Fíjense que estamos a 50 años de su muerte. ¿Y qué pasa? No pasaron solamente 50 años y simplemente 50 años, sino que en estos 50 años se fueron agregando toda una serie de inéditos que permitieron cambiar nuestra perspectiva respecto de la figura y de la obra de Alejandra. Como lo señalamos y nombramos La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, 10 años después de la muerte de Alejandra, en el 82, va a aparecer Textos de sombra y últimos
poemas donde van a aparecer una serie de poemas no publicados, inéditos, y van a aparecer una obra teatral, Los perturbados o los poseídos entre lilas, y La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, que es verdaderamente el estallido del lenguaje, la ruptura de ese poema que la contenía y que armaba una casita maravillosa en el bosque. Es la ruptura y prácticamente el lenguaje va a saltar por el aire, va a aparecer la obscenidad, va a aparecer lo coloquial, van a aparecer malas palabras, va a aparecer... Es tremendamente violenta porque es un estallido de lenguaje, va a hacer volar el lenguaje. Yo siempre pensé que era como si dinamitara el lenguaje en ese libro que es, o en este texto, que es, algunos lo valoran mucho. Yo personalmente, a mí personalmente, porque tiene mucho humor, a mí es un humor que no me hace gracia, que más bien me da una profunda angustia, porque es el humor de algo que se está deshaciendo. Y este deshacerse, acá voy a agregar algo antes de seguir con la transformación de Alejandra a partir de estos 50 años por todo lo que aparece, y es el hecho de que a lo largo del tiempo Alejandra, que va a apostar, fíjense que acá hay una apuesta total al lenguaje como absoluto y al lenguaje como unido con la vida, pero esto es del último libro, es decir, que todavía sigue manteniendo la fascinación o la confianza en el lenguaje como salida, pero de pronto ya va a tener bastantes textos escritos de la bucanera de Pernambuco, y ahí aparece en el poema En esta noche, en este mundo, eso tan inquietante cuando dice: no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. Entonces ahí tenemos esa ausencia, esa ruptura imposible de solucionar entre las palabras y las cosas. Y las palabras nos enfrentan a la ausencia. No hacen el amor, hacen la ausencia. Entonces eso indudablemente va a ser, nosotros lo vemos en alguna medida representado o actuado en ese texto tan tremendo que es La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, que, como les digo, va a aparecer 10 años después de su muerte. Y esto nos va a hacer leer de otra manera la obra de Alejandra a partir de esta serie de poemas y fundamentalmente de La bucanera. Nos hace volver a leerla y se transforma la visión que tenemos. Ahora, esta visión va a seguirse transformando cuando aparezca en el 98 la correspondencia Pizarnik, que la edita Yvonne Bourgeois, su gran amiga. Y allí nos vamos a encontrar con otra Alejandra, no la Alejandra cercana a la muerte, apostándolo todo al absoluto literario y indagando en la subjetividad, sino que nos vamos a encontrar con una muchacha cariñosa con sus amigos, que es muy divertida, que se preocupa, que recomienda en el exterior a sus amigos, a Olga Orozco y a Enrique Molina, que son los que consideran los mejores poetas vivos. Entonces tenemos otra Alejandra, una Alejandra totalmente diferente de esa Alejandra casi agónica que fuimos viendo al final. Ahora, después, entre el 2000 y el 2001, se van a publicar los poemas completos, que no son completos, faltan poemas, la prosa completa, que tampoco es completa, y los diarios, que tampoco son completos. En esta primera versión de los diarios es casi una versión insultante, porque son 500 páginas, y la edición, sin ser completa, de 2013, de los diarios va a tener 1200 páginas. Fíjense ustedes que es más que el doble. Es decir, que ha sido totalmente destrozado el diario, pero de todos modos fue el diario y pudimos acercarnos. Y ahí vamos a tener nuevamente una transformación. Por un lado vamos a tener muchas más poemas que los que aparecieron acá, porque van a incluir otros inéditos que acá no estaban porque acá no se tenían. Pero después
va a aparecer la parte que es sumamente importante, que es la prosa completa, porque ahí vamos a ver aparecer otra Alejandra, que la nombró Conrado, y que es la Alejandra crítica literaria, de una lucidez absoluta, porque autor que tomaba, autor que verdaderamente penetraba y nos presentaba una visión totalmente diferente y renovadora. Alejandra como crítica literaria es algo que habría que estudiar con más cuidado porque es absolutamente destacada y destacable. Pero aparte de esto también van a aparecer textos en prosa y algunos textos que nos muestran cómo es capaz de manejar la prosa, además de manejar la poesía. Y esto se une a un libro que aparece todavía en vida de ella, pero que prácticamente va a desaparecer hasta que en el 78 se va a reeditar, que es La Condesa Sangrienta. La Condesa Sangrienta, que es un libro maravilloso, un texto que va a tomar como origen la biografía de Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta, es decir, una condesa húngara del siglo XVI, del siglo XVI, que va a matar unas 300 y pico de jovencitas porque las va a torturar y se va a llenar con la sangre de ellas. Acá tenemos una creación absolutamente maravillosa de Alejandra porque tiene una prosa que no se puede creer, tiene una prosa de un refinamiento y de una perfección que nos hacen pensar en esa perfección que alcanzó en la poesía, en Árbol de Diana y Los Trabajos y las Noches. Aquí vamos a tener una perfección en la prosa en La Condesa Sangrienta. Ahora, esta capacidad de la prosa, es decir, la Alejandra prosista, va a aparecer y va a ser otra, diría yo, otra sorpresa, porque no es solamente La Condesa Sangrienta, sino las otras cosas que, como les he dicho, aparecen en la prosa completa. Y luego va a aparecer el diario. Voy a hablar del diario de 2013, porque el otro diario es, como les digo, patético, es verdaderamente patético, está muy mal editado. Y acá, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una diarista que nos va a producir una impresión verdaderamente devastadora, porque los diarios de Alejandra son devastadores. Leerlos es meterse en la desesperación, en la soledad, en el dolor, en la reflexión sobre la muerte. Para decir, no hay nada luminoso en el diario de Alejandra, es todo absolutamente negro, y desde ese punto de vista lo que nos permite en cierta medida ver que no era solamente eso, es la correspondencia, como les he dicho. Después, en el 2016, nosotras, Ivonne Bourgeois y yo, vamos a publicar la nueva correspondencia Pizarnik, que ahí va a tener muchos más corresponsales, va a tener 40 corresponsales. Entonces ahí podemos ver toda la diferencia con el diario de Alejandra, que es devastador, como les digo. Fíjense que no hay una sola referencia a algo que fue fundamental, que es el reconocimiento por parte de Octavio Paz, que tiene una de las cartas más maravillosas que le escribe. No la pudimos publicar porque es una carta de Octavio Paz y que pertenece a él. Próloga Árbol de Diana, lo cual, siendo una mocosa de 27 años, es algo muy llamativo para alguien que es el señor embajador y además totalmente consagrado como poeta. Entonces, no hay ninguna referencia a eso, ni a todas las ponderaciones por parte de Cortázar, ni a las presentaciones. Por ejemplo, Orozco le presenta Extracción de la Piedra de Locura, y no hay ninguna referencia, o cuando se saca el premio municipal por Los Trabajos y las Noches, tampoco hay una referencia, ni al banquete que le organizan los amigos en el Edelweiss para celebrar ese premio. Aquí no hay nada, aquí estamos solamente en lo negro y en lo terrible. Y les nombré la otra cosa que aparece, que es la nueva correspondencia Pizarnik en el 2016, que nos va a mostrar todavía más
costados de Alejandra como corresponsal. Entonces fíjense ustedes que en estos 50 años nos vamos a encontrar con una revisión total de la poesía de Alejandra a partir de ese libro Textos de Sombra y Últimos Poemas. Después vamos a tener la aparición de los otros costados como escritora de Alejandra, porque cuando muere Alejandra y prácticamente hasta el 82 va a ser exclusivamente una poeta, pero a lo largo de estos 50 años uno se da cuenta de que no, porque van apareciendo los inéditos. Y hay más inéditos, hay lo que ella llama relatos, que son relatos muy autobiográficos, pero con parte de ficción, y que están en los manuscritos de Princeton, y que nadie hasta ahora se ha decidido a publicarlos, a pedir permiso para publicarlos. Veremos qué es lo que pasa en el futuro con eso, porque hay mucho más Pizarnik para publicar que lo que tenemos. Entonces, yo creo que con estas dos semblanzas que hicimos de Alejandra Conrado y yo, creo que queda clara la importancia de Alejandra como poeta y todo ese punto de inflexión que implica su poesía. Ahora yo creo que lo único que queda es leerla, porque no hay mayor homenaje que leer su poesía. Por eso vamos a terminar con una lectura y luego va a haber unas canciones. Conociendo un montón de cosas que no conocía, con esta lucidez y con la síntesis que brinda haberla trabajado en tanta profundidad. Entonces, bueno, ha sido un honor y un placer estar aquí. Por favor, muchísimas gracias. Además le debemos a Cristina la vigencia de la obra de Alejandra. Bueno, no es para tanto, pero he hecho bastante. He hecho bastante. Sí. Bueno, como contaba Cristina, una de las grandes amigas de Alejandra fue Olga Orozco, y Olga escribe Pavana de hoy para una infanta difunta que amó y lloró, en homenaje a Alejandra Pizarnik. Antes de leerlo, quiero traer un breve conocimiento acerca de un texto que dice sobre el final, que es Talita Kumi. Talita Kumi significa niña, levántate. Está en arameo y también Jesús lo dice a una niña que está muerta ya y la levanta, y es como levántate y anda, ¿no? Digo, para que tengamos esto presente, porque va a estar en el poema. Entonces dice así: pequeña centinela, caes una vez más por la ranura de la noche, sin más armas que los ojos abiertos y el terror, contra los invasores insolubles en el papel en blanco. Ellos eran legión. Legión encarnizada era su nombre, y se multiplicaban a medida que tú destejías hasta el último hilván, arrinconándote contra las telarañas voraces de la nada. El que cierra los ojos se convierte en morada de todo el universo. El que los abre traza las fronteras y permanece a la intemperie. El que pisa la raya no encuentra su lugar. Insomnios como túneles para probar la inconsistencia de toda realidad. Noches y noches perforadas por una sola bala que te incrusta en lo oscuro. Y el mismo ensayo de reconocerte al despertar en la memoria de la muerte.
esa perversa tentación, ese ángel adorable con hocico de cerdo. ¿Quién habló de conjuros para contrarrestar la herida del propio nacimiento? ¿Quién habló de soborno para los emisarios del propio porvenir? Solo había un jardín. En el fondo de todo hay un jardín, donde se abre la flor azul del sueño de Novalis. Flor cruel, flor vampira, más alevosa que la trampa oculta en la felpa del muro y que jamás se alcanza sin dejar la cabeza o el resto de la sangre en el umbral. Pero tú te inclinabas igual para cortarla donde no hacías pie, abismos hacia adentro. Intentabas trocarla por la criatura hambrienta que te deshabitaba. Erigías pequeños castillos devoradores en su honor. Te vestías de plumas desprendidas de la hoguera de todo posible paraíso. Amaestrabas animalitos peligrosos para roer los puentes de la salvación. Te perdías igual que la mendiga en el delirio de los lobos. Te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como lazos en manos del estrangulador. Los estragos de la poesía cortándote las venas con el filo del alba, y esos labios exagües sorbiendo los venenos de la inanidad de la palabra. Y de pronto no hay más. Se rompieron los frascos, se astillaron las luces y los lápices. Se desgarró el papel con la desgarradura que te desliza en el otro laberinto. Todas las puertas son para salir. Ya todo es al revés de los espejos. Pequeña pasajera, sola con tu alcancía de visiones y el mismo insoportable desamparo debajo de los pies. Sin duda, estás clamando por pasar con tus voces de ahogada. Sin duda, te detiene tu propia inmensa sombra que aún te sobrevuela en busca de otra. O tiemblas frente a un insecto que cubre con sus membranas todo el caos. O te amedrenta el mar que cabe desde tu lado en esta lágrima. Pero otra vez te digo, ahora que el silencio te envuelve por 2 veces en sus alas como un manto, en el fondo de todo jardín hay un jardín. Ahí está tu jardín.